¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos, vamos a continuar con la clase. A ver, nosotros ya habíamos desarrollado lo que era la temperatura y nos habíamos quedado en la parte que es respiración, ¿verdad? Ujú. Muy bien, ya está aquí. A ver, vamos a continuar entonces. Como les decía, nosotros vamos a trabajar ahora otro signo vital que viene a ser la frecuencia respiratoria. En este caso, la frecuencia respiratoria viene a ser un signo vital que nos permite a nosotros identificar si es que existe algún tipo de alteración en las vías aéreas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alguna enfermedad pulmonar, algún problema o alguna obstrucción en el paso de las vías aéreas, porque la persona al momento de no tener una respiración regular, ¿qué es lo que va a suceder? Va a necesitar más oxigenación, va a necesitar más aire. Y al necesitar aire, va a aumentar su frecuencia respiratoria, ¿no? Muy bien. Listo. Nosotros habíamos visto de que la frecuencia respiratoria viene a ser, o la respiración viene a ser un proceso en el cual se necesita o está constituido por la inhalación o la inspiración y la expiración, ¿no? Son dos procesos. Eso viene a ser el ciclo completo. ¿Por qué? Mientras nosotros inspiramos, vamos a tomar oxígeno aire, del aire que nos rodea, ¿no? Y cuando expiramos, expulsamos el dióxido de carbono. Eso quiere decir que nosotros vamos a realizar el intercambio gaseoso mientras realizamos este proceso. Y eso es lo que nosotros vamos a contar. El ciclo conformado por estos dos movimientos respiratorios, la inspiración y la expiración, en uno solo, ya no por separado. Esto también ya había quedado claro. Habíamos visto los factores que influyen en lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Qué es lo que podía alterar esta frecuencia respiratoria, verdad? También la mayoría de estos factores mayormente alteran aumentando la respiración, como es en el caso del ejercicio, el caso del estrés, el medio ambiente, el ascenso a grandes alturas, algunos medicamentos, ¿no? La edad, el fumar y la ansiedad. Quiere decir que a medida que nosotros, por ejemplo, en el caso de la edad, a medida que nosotros vamos creciendo, en vez de aumentar la frecuencia respiratoria, la vamos disminuyendo. Ese es prácticamente el único factor que es al contrario, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño es recién nacido, su frecuencia respiratoria normal es de 40. ¿Por qué? Porque el niño va a respirar rápido, ¿no? Debido a que sus pulmones son pequeños. En cambio, en el caso de un adulto,
el tener 40 respiraciones por minuto sería una alteración. Para nosotros, por ejemplo, eso no sería normal, ¿no? Respirar 40 sería pues que de repente tengamos algún problema respiratorio, de repente tenemos asma, de repente tenemos bronquitis, hay un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, al menos en este factor es al contrario, mientras que el resto aumenta la frecuencia respiratoria cuando hacemos ejercicio, cuando estamos ansiosos, cuando subimos a grandes alturas, ¿no? El hecho de fumar, en cambio, la edad es al revés. Ujú. Listo. A ver, ¿qué recomendaciones nos dan para poder tomar lo que viene a ser el ciclo respiratorio o la frecuencia respiratoria, ¿no? El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Eso nosotros debemos considerarlo. El control se realiza en el torso, o sea, en el tórax. Este tipo de signo vital lo vamos a tomar observando nada más. Es el signo vital en el cual no vamos a preparar a nuestro paciente, o sea, no le vamos a avisar, no le vamos a decir, por ejemplo, de que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria. El paciente está sentado, está en reposo y lo único que nosotros vamos a hacer es observarlo, nada más. ¿Por qué? Imagínense ustedes, si a ustedes les avisan que le van a tomar la respiración, se van a sentir observados, van a sentir incomodidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar pues a respirar anormalmente. No, el ciclo de respiración no va a ser regular. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Van a respirar más rápido o de repente van a respirar normal y después se detienen. Y después de nuevo vuelven a respirar normal. Entonces, no, no se podría evaluar efectivamente, ¿ya? Entonces, como le digo, en este caso, en lo que es la respiración, se tiene que tomar sin avisarle al paciente. El único, porque el resto de signos vitales, lo que viene a ser la temperatura, lo que viene a ser el pulso, lo que viene a ser la frecuencia, perdón, lo que viene a ser la presión arterial e inclusive para poder colocarle el oxímetro, entonces tenemos que avisarle, ¿no? Excepto en eso. Muy bien. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar? Tenemos que considerar que cuando la persona respira, hace ciertos movimientos que a veces pueden ser bastante imperceptibles, o sea, no se nota mucho, ¿no? Y hay que observarlos detalladamente. Y también hay que considerar una pequeña característica, que normalmente en el caso de la mujer el movimiento respiratorio es torácico, o sea, que se va a poder observar en el tórax, ¿no? Cuando se eleva y cuando se deprime, o sea, cuando toma aire y cuando expulsa el aire, ¿ya? Ese es en el caso de la mujer. En cambio, en el caso del hombre, fíjense, dense cuenta que el movimiento respiratorio viene a ser abdominal. O sea que el movimiento no es que respiren con el abdomen, sino que es un reflejo o es algo característico de la respiración del varón, ¿ya? Entonces, en el caso de ellos es abdominal, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Hasta ahí tienen alguna
Ay, disculpen chicos, estaba con el audio apagado, estaba hablando sin el audio. Ya, entonces, vuelvo a repetir lo que estaba diciendo, ¿ya? A ver, en este caso, esta diferencia de movimiento es bastante notorio, por ejemplo, cuando la persona está recostada, ¿no? Cuando nosotros vamos a tomar los signos vitales y el paciente está recostado sobre su tórax, o sea, eso quiere decir en este caso que está echado, ¿no? Está en decúbito supino, entonces la persona se va a notar claramente estos movimientos, que la mujer va a tener un movimiento torácico y en cambio el varón va a tener un movimiento abdominal. Y hay otra diferencia que también podemos rescatar que viene a ser en el niño. Por ejemplo, en el caso del niño, cuando son muy pequeños, fíjense, ellos tienen un movimiento respiratorio balanceado, o sea, se le considera como un movimiento tóraco-abdominal. Hay un balanceo entre el tórax y el abdomen y eso es normal, ¿no? Mientras no haya alguna alteración en esta respiración, como por ejemplo los tirajes intercostales, que son característicos de la neumonía, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. Normalmente la respiración no exige esfuerzos. O sea, la persona no necesita hacer mucho esfuerzo para poder respirar y además es silencioso, a menos que tengan las fosas nasales, las vías respiratorias superiores obstruidas. Por ejemplo, una persona que sufre de muchas alergias, que tiene muchos estornudos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que va a presentar es que haya una ligera obstrucción, ¿no? Y esto va a hacer que la persona esfuerce mucho más al momento de respirar, ¿ya? Listo. Entonces, normalmente, como les vuelvo a repetir, eh, esta, esta respiración es bastante silenciosa y fluida. Muy bien. Después, al realizar la valoración de la frecuencia respiratoria, es necesario que el paciente evite conocer la acción que vamos a realizar. Como les había mencionado, que no es necesario que le avisemos, ¿no? Como no lo vamos a tocar al paciente, no vamos a alterar su espacio personal, entonces no va a ser necesario que le avisemos, sobre todo una para que no exista una alteración, para que no exista un problema al momento de eh, contar la frecuencia respiratoria, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro así como vimos la semana pasada, en el caso de la temperatura, tenemos los valores normales por etapas de vida, va variando, va cambiando, ¿ya? Acuérdense que contra más pequeña sea la persona, más alta es la frecuencia respiratoria, ¿ya? Más alta. Muy bien. Por ejemplo, en el caso del recién nacido, acuérdese que recién nacido se considera los primeros 28 días, ¿ya? Los primeros 28 días. Muy bien. En este caso, el valor normal es hasta 40, de 40 a 60 respiraciones por minuto, miren. O sea, es bastante, ¿no? Bastante acelerado, pero ustedes dense cuenta que el niño respira rápido, ¿ya? Después tenemos al lactante menor que viene a ser desde el primer mes hasta el primer año, ya ahí va disminuyendo su frecuencia respiratoria que va desde 20 respiraciones a 40 respiraciones por minuto. 40 respiraciones por minuto. Muy bien.
Después ya cuando el niño tiene de 1 a 5 años, ya va disminuyendo más, se va regularizando, ¿no? De 20 a 30 respiraciones por minuto. A partir de los 5 hasta los 12 años ya cambia de 20 a 25. Un adolescente a partir de los 12 años hasta los 19 años, su respiración normal por minuto es de 18 a 20. En el adulto de 19 a 65 años es de 16 a 20. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos ahorita en este rango de 19 a 65 años, estamos en la etapa adulto. Y se supone que nuestras respiraciones normales tienen que estar entre 16 a 20 por minuto, ¿ya? Eso es lo normal. Bueno, ahorita si ustedes mismos se toman la respiración a ustedes mismos, de todas maneras va a salir alterado, ¿no? Porque ustedes van a tratar o de respirar muy rápido o de respirar muy lento. Esto lo tendríamos que evaluar o valorar en otra persona. Y por último, en el adulto mayor tenemos que mayores de 65 años, su respiración varía, ya es menos inclusive, es más lenta. Ya es normal desde 12 hasta 18 respiraciones por minuto. Por eso es que nosotros nos ponemos alerta cuando encontramos una frecuencia respiratoria más elevada de lo normal, porque eso nos indicaría, como les había mencionado, que hay alguna enfermedad respiratoria o hay algún cuerpo extraño que está obstruyendo las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, esto nosotros tenemos que considerarlo. Vamos a ver cuáles son los hallazgos anormales. A ver, después vamos a hacer un resumen de todos los signos vitales, porque hablar de signos vitales ustedes saben que es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la respiración, de la frecuencia respiratoria, los hallazgos anormales, o sea, lo que no está dentro de lo normal, que escapa ya de los valores normales de la respiración, tenemos la bradipnia. Ojo, cuando ustedes tengan este término, es bastante sencillo identificarlo porque muchos lo confunden con la bradicardia. Bradimnia, ¿qué significa? Bradi hasta aquí significa lento, lento. Bradi es lento. Y nea, aquí desde la P, nea, significa respiración. Entonces, ¿qué significaría bradipnia? Respiración lenta. Ajá, exacto. Respiración lenta. Muy bien, respiración lenta. En este caso, ¿cuándo se considera una bradipnia? Se considera cuando tenemos las respiraciones menos de 12 respiraciones por minuto, ya muy lento. Eso significa que la persona algo está pasando, ¿no? Está respirando más lento de lo normal, ni siquiera un adulto mayor, porque dentro de los valores normales el adulto mayor es desde 12 hasta 18, ¿no? Muy bien. Taquimia. Aquí ya es lo contrario. Taqui significa rápido. Y ya saben lo que significa nea. ¿Qué significaría taquimia? Respiración rápida. Respiración rápida. Aquí se considera taquimia cuando tiene la persona una respiración mayor a 20, ¿ya? Mayor a 20 respiraciones por minuto. Y este tipo de respiraciones son superficiales y rápidas. ¿Qué significa? Que ni siquiera, a ver, ustedes cuando toman, cuando respiran, sienten claramente que el aire llega hasta sus pulmones, ¿no? Así. Ya, listo. Eso es una respiración normal, pero ¿qué pasa cuando es superficial? Parece que el aire solamente llegara a las fosas nasales. Eso viene a ser superficial, o sea, no llega exactamente hasta los pulmones, ¿no?
es superficial y es rápida. O sea que la persona respiraría así. Nada más, ¿no? Como si se quedara el aire a mitad de camino. Eso viene a ser una taquipnea. Muy bien. Aquí, en este caso, también vamos a dividir. A significa sin o ausencia. Inea, ya saben. Entonces, ¿qué sería apnea o apnea? Sin respiración o respiración ausente. Exacto. Entonces, sin respiración o ausencia de la respiración. Perfecto. Entonces, no hay movimientos respiratorios, ¿no? Y hay personas que tienen este tipo de problema, especialmente cuando duermen. Hay una condición que se llama apnea del sueño. Ustedes no sé si han escuchado o han tenido la oportunidad de tener en casa personas que roncan, ¿no? Que tienen ronquidos, que sufren de ronquidos. Esto puede ser por alguna desviación de las vías respiratorias, o sea, desviación del tabique, porque al momento de dormir duermen en una mala posición, ¿no? La almohada en la que descansan es muy alta, o bueno, pues sufren de también de sobrepeso o de obesidad, ¿no? Entonces, en este caso, hay momentos en que la persona, por ejemplo, está roncando, ¿no? Tiene un ritmo de ronquido y después se detiene, no, ya no se le escucha. Y después nuevamente se le escucha el ronquido. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Eso significa que durante esos pequeños segundos la persona dejó de respirar, ¿no? Y eso es porque ha habido una interrupción de la respiración. A eso se le conoce como apnea del sueño. ¿Esto puede resultar peligroso? Sí, puede resultar peligroso en algunas personas, especialmente cuando tienen sobrepeso y obesidad, porque no llega la suficiente oxigenación hacia el cerebro. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces es una variación, ¿no? No es una apnea completa. Apnea es cuando la persona deja de respirar completamente, ¿no? Ahí esta variación viene a ser apnea o apnea del sueño, ¿no? Después tenemos lo que es la disnea o disnea. Dis significa dificultad y nea ya saben qué significa. No se puede poner disnea, ¿no? Sino disnea. ¿Qué vendría a ser entonces la disnea? Dificultad para respirar. Dificultad para poder respirar. Muy bien, ¿ya? Entonces, esto se da más frecuente de lo que ustedes creen, especialmente cuando la persona tiene algún problema respiratorio. Por ejemplo, si la persona sufre de asma, no sé si alguno de ustedes sufre de esta condición o de repente tienen algún familiar que sufre de asma. Cuando la persona se le cierran los bronquios, hace un esfuerzo para poder respirar, ¿no? Y siente que las costillas o los músculos que se encuentran entre las costillas le duelen al momento de tomar aire, ¿no? Eso vendría a ser una respiración disneica, una respiración dificultosa, ¿no? Hace mucho esfuerzo. También cuando la persona, por ejemplo, en lo que es el COVID, cuando la persona está en UCI, en cuidados intensivos, cuando llega con una saturación baja, también tiene pues este tipo de problema, ¿no? Que viene a ser bastante severo, porque la persona es como que si quisiera jalar aire, pero no puede, ¿no? Entonces, en este caso, pues se le tiene que poner oxígeno para que haya un buen intercambio gaseoso, pero se le hace bastante dificultoso, ¿no?
Muy bien, vamos a continuar. Ajá. Otra de las alteraciones que también podemos encontrar en la frecuencia respiratoria es la polimnia, ¿ya? Por ejemplo, la polimnia, ¿en qué se diferencia de la taquipnia? Mientras que la taquipnia es superficial, la polimnia sí llega, sí es profunda, pero son respiraciones muy rápidas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio, ¿no? Cuando ustedes hacen actividad física, imagínense que hubieran corrido unos metros. Entonces su respiración, ¿cómo es? Es rápida, ¿no? Eso viene a ser polipnia. También esto se da en algunos problemas respiratorios. Los tirajes. ¿Cómo es el tiraje? El tiraje es bastante característico de lo que es la neumonía. Esto se puede ver claramente en las personas o en los niños, ¿no? En los niños cuando sufren de tiraje intercostal. Nosotros lo vemos o lo podemos visualizar claramente cuando descubrimos el tórax de la persona y empieza pues a tener esta dificultad respiratoria. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar un pequeño video rapidito nada más de cómo viene a ser estas alteraciones de la respiración. ¿Ya? I gave him a nut and a no. ¿Cómo identificar dificultad respiratoria en niños? O en caso de que haya un problema en la vida de niños como este. ¿Cómo identificar dificultad respiratoria? ¿Cómo identificar dificultad respiratoria en niños? Es probable escuchar sonidos como este, en caso de que haya una obstrucción de la vía superior. Esto ocurre por reactividad en la laringe. O en caso de que haya un problema en la vía aérea inferior. Esto ocurre por reactividad bronquial, en su mayoría en niños, ocasionada por virus. También podemos observar en niños un poco más comprometidos la presencia de retracciones. A ver, en esta parte estaba hablando con el audio apagado. En esta parte, fíjense bien en esto viene a ser los tirajes intercostales. O sea, se va a ver una retracción entre las costillas del niño y esto no es normal. Por ejemplo, esto viene a ser una alteración de la respiración. A ver, voy a poner aquí de nuevo para que se note claramente. Observar en niños un poco más comprometidos la presencia de retracciones, también conocidas como tirajes. Hay tres tipos de tirajes: intercostales, subcostales y supraclaviculares. En caso de este paciente podemos observar tirajes intercostales y subcostales.
Adicionalmente, es importante recordar que el niño no tenga una tonalidad azul alrededor de la boca. También es importante contar las veces que el niño respira, que no se vea agitado, sobre todo que la mamá vea que no luzca mal. Un niño que luce mal es porque no está bien, y recordar que esto es un motivo para consultar inmediatamente a urgencias, para que sea valorado por un especialista. Listo. Aquí vamos a ver otro video también de alteraciones, por ejemplo, en niños, ¿no? Recordemos que nosotros estamos viendo en toda edad, pero es bastante importante identificar, por ejemplo, cuando hay alteraciones en los más pequeños, porque ellos no pueden manifestar o no pueden decirnos que se encuentran mal. Entonces, en ellos, por ejemplo, algunos signos de alteración en la respiración viene a ser el aleteo nasal. O sea, cuando el niño respira y las fosas nasales se abren demasiado. Eso significa que está haciendo un esfuerzo para poder respirar, ¿no? A ver. Miren, I gave him a knife and a escuchen el quejido respiratorio. Doctora, pero también se le ve en su pechito como es, Ajá, sí, se nota. miren aquí. Se nota clarito, miren cómo respira más rápido de lo normal y cómo se le hunde entre las costillas, ¿no? Miren cómo se le hunde aquí en el lado del esternón. Listo. Entonces, en este caso, eso viene a ser las alteraciones en los pequeños, ¿no? Que es bastante preocupante. Esto no es normal. Esto debe ser un motivo de consulta. Y todo eso a raíz de que hay un problema en la respiración, ¿ya? Listo. Después también tenemos otra alteración que viene a ser la ortopnea. La ortopnea viene a ser la incapacidad de respirar cómodamente echado. Esto es bastante frecuente, por ejemplo, en las personas asmáticas, ¿no? En las personas asmáticas ellos no pueden estar completamente en reposo, o sea, en decúbito supino, ¿no? O sea, completamente echados, no. Ellos tienen que dormir semisentados o inclusive en esta posición, ¿ya? Este viene a ser una posición ortopneica. ¿Por qué? Porque al estar al estar sentados y apoyados sobre sus brazos, sobre una superficie, esto va a permitir la extensión de los pulmones y va a haber una llegada del oxígeno para poder realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, ortopnea significa que la persona no puede permanecer echada al momento de respirar. ¿Ya? Y por último, la hiperventilación. Por ejemplo, esta viene a ser una respiración profunda pero rápida. Por ejemplo, cuando ustedes tienen miedo, ¿no? Supongamos que hayan pasado por algún tipo de situación
como un susto, como de repente han tenido una impresión, entonces empiezan a respirar rápido y se ahogan, ¿no? Que no pueden inclusive formular palabras, ¿no? Entonces eso viene a ser hiperventilación. Pero lo malo de la hiperventilación, así sea profunda, significa que no hay un buen intercambio gaseoso. ¿Cuáles son las características de que una persona no esté respirando bien? Como decía en el video en los pequeños, eso se aplica para todos. Se supone que cuando la persona respira hay un intercambio de oxígeno y sale el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa cuando no se da este intercambio? La persona empieza a sentirse cansada, empieza a sentirse con malestar, con mareos, dolor de cabeza. Y otra manifestación es que las uñas y la boca se le ponen de un color azulado, o sea, se pone cianótico, ¿ya? Eso viene a ser algunas manifestaciones de lo que viene a ser las alteraciones de la respiración. Muy bien. Muy bien. Ya, a ver, ahora vamos a ver el procedimiento que se utiliza para poder tomar la respiración. Recuerden, vuelvo a repetir, es un procedimiento que no tiene que ser avisado, ¿no? ¿Qué necesitamos? El reloj con segundero, una hoja para poder apuntar cuánto es el valor de la respiración y un lapicero. Es lo único, nada más. O sea, son pocos los materiales que nosotros necesitamos para tomar la frecuencia respiratoria. Muy bien. A ver, acá se me pasó, creo. Acá se me pasó. Mi tarea es facilitar. Miss, no se escucha. No, sí, voy a ponerles el video de lo que es la frecuencia respiratoria, ¿ya? Para tomar la frecuencia respiratoria. Muy bien, a ver. Me avisan cuando ya se puede visualizar ya la pantalla. Ya, creo que ahora sí, ¿no? Muy Sí. bien, ya está. Sí, A Miss. ver, ok. La frecuencia respiratoria es el conteo de las respiraciones que realizamos en un minuto, teniendo en cuenta que una respiración equivale a una inhalación y a una exhalación. Entonces, para saber cuántas respiraciones se consideran adecuadas en una persona, hay que saber sus valores normales. Hay muchas literaturas donde se mencionan los valores normales de la frecuencia respiratoria, pero yo les voy a compartir los valores normales que utilizamos mis licenciadas y yo, basadas en diversas literaturas y trabajos hospitalarios. En el primer cuadro podemos ver todas las etapas de vida que va desde el recién nacido hasta el adulto mayor, y en el siguiente cuadro se ven las edades que correspondrían cada etapa de vida, y en el último cuadro se ven los valores normales de las respiraciones que se realizan en un minuto. Ahora tenemos que saber también el concepto de taquipnia y bradipnia. La taquipnia es cuando las respiraciones por minuto sobrepasan los valores normales. Utilicemos como referencia los valores normales del adulto. Si pasan de 20 respiraciones por minuto se le conoce como taquipnia. Y bradipnia es cuando las respiraciones por minuto son menores de los valores normales. Si son menos de 16 respiraciones por minuto, se le considera como bradipnia.
Ahora, este cuadro también, chicos, lo pueden descargar desde mi cuenta de Google Drive. Está en el mismo link que les he dejado en el primer comentario de este video. Para poder obtener la frecuencia respiratoria, al igual que en el pulso arterial, vamos a utilizar un reloj, ya sea un reloj de mano o un reloj que se encuentre en la pared del hospital. Y también, ahora que ya tenemos los valores normales del pulso arterial y de la frecuencia respiratoria, vayamos a realizar los ejemplos, que se realizarán de forma simultánea, como ya veremos. Siempre le comunicamos al paciente que le vamos a realizar la toma de sus signos vitales para que se sienta seguro. Utilizaremos estos dos dedos, el índice y el medio. El dedo pulgar no se usa porque este tiene su propio pulso, que si lo usas podrías confundirte cuando vayas a tomar el pulso del paciente. A ver, aquí está combinado lo que es el pulso arterial y la respiración, ¿no es cierto? En este caso, bueno, pues no tenemos que avisar, ya ustedes saben. Solamente vamos a observar. Por ejemplo, podemos aprovechar cuando estamos tomando el pulso para poder observar también, o si no, solamente mirar. Se puede observar claramente cuando la persona está recostada y así se puede visualizar mejor. Pero si no, por ejemplo, cuando nosotros hacemos triaje, se puede observar mientras la persona está en reposo, ¿no? Sentada. Se observa claramente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos ahora de una vez a lo que es el pulso arterial. Ahí estoy compartiendo. Muy bien. ¿Qué cosa viene a ser el pulso? El pulso viene a ser la onda pulsátil de la sangre. Nuestro corazón, cuando bombea la sangre, tiene dos movimientos. Tiene lo que es el movimiento de contracción y de relajación, ¿no? O sea, el corazón hace dos movimientos que se llaman sístole y diástole. Entonces, cuando hay una sístole, se contrae, expulsa la sangre a todo nuestro cuerpo a través de las arterias, ¿no? A través de las arterias. Cuando la sangre sale del corazón, esta sangre hace un esfuerzo para poder pasar por esas arterias y produce una onda, ¿no? Es un reflejo. Entonces, este reflejo se puede palpar en todas las arterias que nosotros tenemos. Ojo, arterias, porque el pulso que nosotros vamos a tomar va a ser el pulso arterial. Listo. Y esto solamente se puede tomar palpando, tocando, ¿no? Haciendo una ligera presión sobre la parte que nosotros deseamos tomar el pulso. Muy bien. El valor normal en las personas adultas puede variar de 60 hasta 90 latidos por minuto. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles vienen a ser los sitios más comunes donde nosotros podemos tomar el pulso arterial? Vamos a empezar desde la parte cefálica a la parte caudal. Ustedes mismos pueden palpar o ustedes mismos pueden sentir en su propio cuerpo este pulso arterial, ¿no? Como quien lo van identificando. Y en este caso tenemos a los lados en la sien. Ustedes han sentido al costado, a los lados de la frente, en la parte temporal, en la sien, nosotros lo decimos la sien, ahí se encuentra la arteria temporal. Ese es el pulso arterial temporal. ¿Con qué dedos van a palpar? Ojo, van a palpar con los dedos índice, medio y anular. O sea, según la teoría nos recomienda que nosotros vamos a palpar con 3 dedos, pero mayormente usamos 2, ¿no? Que es el dedo índice y el dedo medio, ¿ya? ¿Por qué no se palpa nunca, nunca, nunca con el dedo pulgar? El dedo pulgar tiene su propio pulso y puede hacernos confundir entre el pulso del paciente y nuestro propio pulso, ¿ya? Entonces nunca se palpa, nunca se cuenta con el dedo pulgar,
¿ya? Siempre con el dedo índice y con el dedo medio. O el dedo cordis también se llama. Muy bien. Uno de ellos viene a ser la arteria temporal. No sé si la han ubicado. ¿Ya la ubicaron? La arteria temporal. Sí. Aquí a los lados de la frente. Muy bien, esa es una de ellas. Después tenemos otra arteria que viene a ser la arteria facial. La arteria facial se encuentra un poco más profundo, pero se encuentra en el rostro. Debajo, se puede palpar debajo del pómulo, o sea, debajo en la zona de la mejilla, ¿no? Debajo del hueso, ahí nosotros podemos palpar. Ya está. Ahí se encuentra la arteria facial. Es una arteria bastante gruesa, por eso es que hay muchas personas que cuando tienen un corte profundo en el rostro pueden tener una hemorragia bastante profusa, ¿no? Después tenemos la arteria carotidia, es la que se encuentra, o la carótida, se encuentra en el cuello, debajo de lo que es la zona mandibular, de la zona del maxilar inferior, ahí se encuentra la carotidia. Por ejemplo, esta arteria, ¿en qué caso se utiliza? Cuando nosotros vamos a hacer algún procedimiento de primeros auxilios, como por ejemplo la valoración en, el, en la víctima, nosotros vamos a palpar el pulso carotidio. Otro viene a ser, por ejemplo, cuando la persona está desmayada, cuando vamos a hacerle reanimación cardiopulmonar, previamente tenemos que verificar el pulso y como es una arteria bastante gruesa, nosotros vamos a comprobar si tiene pulso aquí en esta zona, ¿no? Listo. Después también tenemos lo que viene a ser la arteria subclavia. Esta se puede palpar claramente en las personas que son de contextura delgada. Ellos, por ejemplo, en ellos se siente claramente la arteria subclavia. ¿Por qué se le llama así? Porque está por debajo de la clavícula, ¿ya? Después tenemos lo que es la arteria axilar. Esa donde se puede sentir en la axila, ¿ya? Otra de las arterias importantes que nosotros encontramos viene a ser la braquial. ¿Dónde se encuentra la braquial? La braquial se va a encontrar en la flexura o en la zona antecubital. O sea, donde a ustedes mayormente les pinchan para poder tomar muestra de sangre, ahí, a ver, ubiquen lo que es el pulso braquial. Se siente claramente. Ese pulso tienen que ubicarlo, tienen que saber ubicarlo porque eso lo van a necesitar para, por ejemplo, tomar lo que es la presión arterial. A ver, un ratito voy a poner mi otra cámara para que puedan ubicar lo que es la arteria braquial, ¿no? Ujú.
Ya está, aquí, en esta zona, ¿no? En la flexura del codo, en esta zona antecubital. Muy bien, aquí, en esta parte interna de preferencia, ahí es donde nosotros vamos a presionar para poder tomar el pulso. Por ejemplo, este se utiliza bastante cuando nosotros vamos a tomar lo que es o vamos a ubicar el pulso para tomar la presión arterial, ¿no? Aquí en esta zona. Listo. Esto se llama flexura del codo o zona antecubital. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta zona. Muy bien. Este viene a ser la arteria braquial, ¿no? Es una de las que se utiliza. Otra de las que se utilizan con bastante frecuencia viene a ser aquí en la muñeca, lo que viene a ser la arteria radial. Ojo, ¿cómo yo puedo identificar o cómo puedo diferenciar cuál es la arteria radial y cuál es la arteria cubital? En este caso, la arteria radial es la que va dirigido hacia el dedo pulgar, ¿ya? Siempre aquí, esta zona. Nosotros utilizamos estos dos dedos para poder tomar el pulso. Aquí presionamos y se siente claramente cómo golpea, ¿no? La onda pulsátil se siente en la yema de nuestros dedos. Aquí viene a ser el pulso radial y el pulso cubital está al contrario, en esta zona, la que va dirigido hacia el dedo meñique, ¿no? Esa viene a ser la cubital. Listo. Esas son las que nosotros utilizamos con más frecuencia. Muy bien. Listo. Ujú. Después también tenemos otras de las arterias, por ejemplo, en la zona femoral. ¿Esa dónde se encuentra? La zona femoral, bien, nosotros claramente la podemos palpar en la ingle, ¿no? Es también una arteria bastante gruesa. La arteria poplitea, ¿por dónde pasa? La arteria poplitea pasa por detrás de la rodilla. O sea, nosotros lo vamos a sentir en la parte posterior de la articulación de la rodilla. Esa zona se llama hueco popliteo, ¿ya? El hueco popliteo. Y también vamos a sentir la perial dorsal. La perial dorsal es aquella que se encuentra en el dorso del pie, ¿ya? Entonces nosotros no tenemos ninguna excusa para no tomar lo que es el pulso arterial porque tenemos varias opciones, tenemos varias posibilidades para poder tomar el pulso. Tenemos la zona temporal, carotidia, tenemos la braquial, la radial, la femoral, la poplitea, la perial dorsal. Inclusive también tenemos lo que viene a ser la tibial, ¿no? Que se encuentra aquí en el tobillo. También podemos ubicar esta de aquí, que viene a ser el pulso tibial. Muy bien. ¿Cuáles vienen a ser los factores que pueden alterar el pulso? Una de ellas viene a ser, por ejemplo, la edad. ¿Qué significa? Menor edad, más rápido es el pulso, ¿ya? Igual que en los dos anteriores signos vitales. Menor edad, más rápido es el pulso. Niño pequeño, su corazón late más rápido. A medida que vamos creciendo, la frecuencia cardíaca, el pulso, se va haciendo cada vez más lento, ¿no? El sexo, ¿qué significa? ¿En quiénes late más rápido el corazón? ¿En la mujer o en el hombre? ¿Ustedes qué dicen? En el hombre, yo pienso. Ajá, muy bien, claro. En el Número varón.
Ujú. En el hombre late más rápido el corazón, ¿no? El ejercicio físico, si ¿Y nosotros, por qué, profe? ¿qué pasa? Que en el caso de los varones, miren, el tamaño del corazón varía en cada persona. Nosotros podemos tener un aproximado de tamaño, pero ustedes, por ejemplo, pongan su puño, cierren su puño y ese viene a ser el tamaño de su corazón, ¿ya? ¿Cómo? ¿De qué manera? Fácil y sencillo. ¿Cómo hacen? Ustedes hacen así, tienen su mano y colocan su dedo pulgar dentro y cierran su puño, así, de esta manera. Ese es el tamaño de su corazón, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso de los varones? En el caso de los varones, su corazón es ligeramente más grande. Entonces, por lo tanto, las contracciones y relajaciones cardíacas, pues, son un poco más rápidas para poder llegar o para poder distribuir la sangre a todo el cuerpo. Por eso es que tienen una cierta variación, o sea, no significa tampoco que el corazón late mucho más rápido, ¿no? No. Será pues unos 10 latidos más, unos 5 latidos más que la mujer, ¿no? Pero siempre hay esa diferencia. Listo. En este caso también tenemos lo que es el ejercicio físico. Cuando nosotros hacemos actividad física, obviamente el corazón va a latir más rápido, el pulso se va a ver alterado. La fiebre. Cuando una persona está con fiebre, el corazón late más rápido, el pulso es más acelerado o es más lento. Más lento, profesora. Moderado. Exacto. Cuando una persona, fíjense, y por ejemplo, antes las abuelitas no sabían que una persona tenía fiebre, por ejemplo, los niños tenían fiebre con tomarle con el termómetro, sino que las abuelitas, ¿qué es lo que hacían? Tomaban el pulso. Cuando sentían que el corazón latía más rápido de lo normal, entonces, no, este niño está con fiebre. Y sí, es así. Cuando la persona tiene fiebre, los latidos aumentan, son más rápidos. Inclusive el corazón se siente más fuerte, que late más fuerte, ¿no? Los medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden aumentar el pulso, así como otros que pueden disminuir el pulso, ¿ya? Por ejemplo, medicamentos que pueden acelerar el corazón. Hay personas que tienen dolores musculares, que sufren de contracturas musculares y necesitan de relajantes, ¿no? Relajantes musculares. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos que son relajantes musculares, aumentan el pulso de una persona, ¿no? No como para ocasionarle algún malestar, sino que de por sí sus componentes aumentan sus latidos cardíacos. En cambio, hay otros, por ejemplo, medicamentos que disminuyen. Por ejemplo, hay medicamentos que son específicos para el corazón y que ayudan a disminuir los latidos cardíacos, ¿no? Que ayudan a relajar. Por ejemplo, también las sustancias que son relajantes, ¿no? Eso también ayuda a disminuir el pulso. Las hemorragias, cuando una persona tiene hemorragia, o sea, pierde sangre, ¿qué es lo que pasa? Al principio, cuando empieza a salir bastante sangre, el pulso se altera, pero ¿de qué manera? ¿Aumenta o disminuye cuando una persona tiene hemorragia? Aumenta, profesora. Aumenta, muy bien, aumenta, ¿no? La frecuencia cardíaca aumenta. Muy bien, ¿por qué? Porque el corazón, al haber esa pérdida de sangre, hemorragia se considera una pérdida pues bastante severa, ¿no? Cuando hay pérdida de sangre, el corazón trata de compensar esa pérdida de sangre y por lo tanto, pues, en este caso late más rápido, late más fuerte, ¿no? Pero es contradictorio porque late más rápido, pero sale más sangre, ¿no? Muy bien. Y el estado emocional. Cuando una persona, por ejemplo, está triste, está deprimida, el pulso disminuye.
En cambio, cuando una persona está nerviosa, ansiosa, con miedo, con temor o está emocionada, el pulso aumenta, ¿ya? Entonces, esos vienen a ser los factores que pueden alterar el pulso. Y Miss, ujú, una interrupción sobre la sangre que dijo Miss, quisiera ujú, preguntar, porque hace 2 semanas, Miss, cuando nunca he visto así una persona que se rompe la cabeza, una vecina se cayó de 6 metros de altura, wow. de que había rocas, Miss. Justamente yo estoy abajo, ellos están más arriba, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi, Miss, se había partido su cabeza así, está bien feo, y la sangre como sale así como fuera un caño, así, así feo. Ujú, Entonces, Miss, y todos son mayor de edad y no había ni una persona que pueda auxiliar. Entonces, su hermana agarra yo me quedé en shock, Miss, así congelada, porque no sabía qué hacer. Entonces, cuando pensé, digo, ¿qué se puede poner? Entonces, como esas todas clases que nos sirve, pero como no tenía ni algodón ni nada, pero agarré, le dije, ¿no? Agarren un trapo mojado con agua, pónganlo ahí donde está la herida para que no salpique de esa manera. Y ujú. nosotros no sabíamos que la persona iba a vivir, Miss, porque es una altura horrible donde hay rocas. Yo pensé que ya nos iba a dejar. Y yo con eso asustada, pero ella como tenía reacción, agarramos el trapo, le pusimos así, lo empujábamos ahí hasta que detenga la sangre porque no dejaba de chorrear. Y Ujú. aparte que se había roto su brazo, su costillas, y ella decía, no puedo, no puedo, no puedo levantar. Pero mis agarramos, llamé 105, nadie me hacía caso y nosotros no podíamos quedar ahí. Y mis, de verdad que no sé cómo, pero la cosa es que cargaron y todos lo subimos en carro, llevamos la posta y en la posta no lo querían atender porque era muy gravísimo Sí. y nos mandaron al hospital. Y entonces, yo me siento cobarde porque todo lo que estoy estudiando, como me dijeron, ¿no? Lo que me hace falta es práctica. Como Ujú. dice, la práctica es que te va a ayudar. Está bien que escuchemos todo esto, Ajá. pero a mí, a la hora, a Es. veces uno lo que es horrible y yo hasta ahora me tiembla cada vez que la veo y la han hecho coser, han hecho su costilla todavía está rota, no puede caminar y es algo que no sé, no he sido héroe, creo, no me siento que he hecho algo, creo que, pero gracias a Dios, su clase de ustedes, todo, nos anima más para poder practicar, aprender más, no esperar que pase esto, ¿no? Y nos alienta que nosotros somos importantes el momento que pasa algo grave, ¿no? Ujú. Eso quería compartir, hablando de eso, de la sangre. Gracias por compartir tu experiencia. Miren, algo que ha dicho su compañera es bastante cierto, ¿no? Parece mentira, pero por más que uno sea de repente centrado, valiente, cuando uno recién ve este tipo de situaciones, a veces uno se queda, como se dice, no sabe qué hacer, ¿no? Y eso es parte del ser humano. El hecho de que nosotros estemos estudiando, cuando recién están empezando, están estudiando esta carrera, es algo normal. No hay por qué sentirse tampoco menos, no hay por qué sentirse mal. Miren, yo les cuento, por ejemplo, cuando recién yo también estaba estudiando y recién vi en mi primer turno lo peor de todo, ¿no? Cuando me mandaron a práctica, en mi primera práctica, llegó un señor que había estado tomando, que había estado bebiendo licor y justo había comido carne, o sea, habían tenido una actividad, no más claro, una parrillada. Y entonces, estando en estado de ebriedad,
comió carne y un pedazo de carne, pues como ustedes saben, la persona no tiene ese reflejo, ¿no? Como uno cuando por ejemplo, se atora, empieza a toser, ¿no? Para que pueda expulsar el cuerpo extraño. En cambio, este señor no, y tenía, lo peor de todo es que tenía obesidad, o sea, era tan obeso que inclusive hasta para poder subirlo a la camilla era bastante complicado. Ahí es donde se demoraron en trasladarlo porque era bastante difícil, ¿no? Perdió la conciencia, llegó a emergencia del hospital y lamentablemente, como dicen en mi primera práctica, me tocó ver por primera vez una persona que había tenido una asfixia y un atragantamiento, era un atragantamiento y falleció. O sea, no pudimos hacer nada, ¿no? Y nosotros nos quedamos, pero como dice, en shock, así como dice su compañera. O sea, y esto va a pasar siempre y así nos vamos a quedar. No, no es eso, sino que cuando nosotros recién vemos la realidad, ¿no? Es así. O sea, nosotros por más que de repente nos preparemos y estudiemos las primeras veces, nos vamos a sentir así, ¿no? Con esa sensación de que no estamos ayudando. Pero poco a poco, después ya van a ir sabiendo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué acciones pueden tomar? Por ejemplo, en ese caso que dice su compañera, sí, la sangre cuando hay ruptura de cabeza, cuando en el cuero cabelludo, de repente aquí lo que ha habido es, se ha roto, ha habido una herida en el cuero cabelludo y es bien escandalosa la sangre. Y eso que su compañera no ha visto cuando sale con coágulos, o sea, sale coágulos, 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 es una cantidad que hasta la persona hasta se puede desmayar de tanta sangre que sale, ¿no? Ahora, en este caso, lo que hicieron, presionarle para poder, pues, para poder evitar la hemorragia, para poder detener en algo la hemorragia, está bien. Pero cuando la persona no se puede parar, ojo, siempre, siempre hay que sospechar de una fractura en alguna parte del cuerpo. Y esto, en todo caso, si nosotros queremos llevarlo o trasladarlo, tenemos que inmovilizarlo. O sea, nosotros vamos a evitar cargarlo como podríamos hacer con una persona desmayada, que uno lo agarre de los brazos o de las axilas y otro lo cargue de los pies. No, porque al movimiento los huesos se movilizan y puede perforar algunos órganos internos que son importantes, ¿no? Entonces, inmovilizarlos. Nosotros podemos hacer camillas improvisadas, podemos hacer, por ejemplo, con una frazada, con una sábana, ¿no? Ahí la persona no va a tener tanto movimiento y se le puede trasladar, ¿no? Porque a veces, como dicen, como su compañera dijo, han estado llamando, llamando y nunca fueron a auxiliarlos, ¿no? Y contra más tiempo pase, más peligro tiene la persona de perder la vida. Y gracias a Dios que mira, a pesar de que ha tenido una caída de 6 metros, ha sobrevivido. Porque en otro caso no sobreviven, cae y ahí nomás queda, ¿no? O sea, vamos a ver cómo habrá sido la caída también, cómo habrá caído, ¿no? Listo. Entonces sí es así, así que no te sientas mal, Vázquez, porque es así. Todos pasamos por ese momento, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Es algo que a nosotros nos deja, como se dice, con ese sinsabor, ¿no? Como que estaré haciendo bien o estará bien lo que yo he aplicado. Entonces, es así, pero no, después poco a poco, ¿no? Poco a poco ya ustedes se van adaptando y ya no tienen ese primer impacto, sino ya saben cómo actuar, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, es, Gracias, Mi. sí, Vázquez, no te preocupes. Listo. Esto de los valores normales ya lo dejamos para la próxima semana, ¿ya? Ya nos falta poquito. Terminamos con lo que es presión arterial y se va a hacer la demostración completa de todos los signos vitales.
tanto de la temperatura, de la respiración, del pulso y de la presión arterial, ¿ya? De corrido, para que ustedes vean. Porque si bien es cierto, la parte teórica es muy importante para poder saber cuándo es normal y cuándo existe alguna alteración, pero también es importante que ustedes sepan o vean cómo es el procedimiento cuando nosotros tomamos los signos vitales. Y yo les dije, ¿no? Que en los signos vitales, como es algo netamente de enfermería y que es importante de que ustedes sepan realizarlo, sepan la parte teórica, nos íbamos a demorar un tiempo, ¿no? En ver este tema. Muy bien. Sí, sí van a dar examen, por eso es que ya hasta aquí nomás lo estoy dejando para no dilatar más el tiempo, ¿ya? Ya tomo su asistencia con la... Hoy día, profe, vamos a dar examen. Sí, sí, el Porque examen. la otra vez dimos examen después de clase y algunas compañeras no dio, especialmente la delegada. No, 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 De no, cuando se no. la visto. No, el examen, ¿se acuerdan que yo les iba a tomar? Les dije, el día jueves les tomo lo que es admisión del paciente. Admisión del paciente Claro, nos sí, toca. sí. Ujú. Ya, muy bien. Está bastante fácil, no es nada del otro mundo, son cosas sencillas. Ya, a ver, me confirman por favor si es que les llega el enlace. A ver, voy a copiar el enlace y me confirman Al si claro, les ha llegado. enviar. No, 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 al grupo, al Hoy grupo. día vamos a dar examen. Sí, yo les dije el día lunes, a ver si se acuerdan, claro que sí. Me preguntaron, ¿mi va a haber examen hoy día? Y yo le dije, no, hoy día no, el día jueves sí. Sí, profesor. Ujú. Ahí ¿Hasta qué está. hora la hora límite, mi? Tienen hasta las 10 de la noche para poder enviarlo, ¿ya? Mi son 9:28, muy poquito tiempo. Es que no son muchas preguntas, son pocas nada más. Ah, ya, mis. No, no son. Ustedes saben que yo no les tomo para que ustedes llenen las preguntas, sino para que marquen, ¿ya? O sea, pues, hasta 10 y 40 mis. No, demasiado, 10:40, no, mucho, No, demasiado. desde las 10:15. No, sí son, 10:30, profe, 1 hora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 preguntas. 10 Sí, preguntas no buenas noches. amerita para que Sí, hagan buenas tanto. noches, ¿Cómo está Grimaldo. Grimaldo? Dígame, ¿y hasta qué hora va a ser el examen? ¿Hasta Máximo qué? 10 y 15. Tenemos 45 minutos Sí, aproximadamente. 45 minutos, sí. Ujú. Ya, bien, gracias. Sí. Son 10 preguntas nada más, son todas para marcar, ¿ya? Para marcar y para relacionar. Ahí voy a estar esperando sus respuestas. Listo, chicos. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo Profe, ¿dónde está martes. el examen? En el grupo donde mando mi enlace. Fíjense, ahí está. Ya lo envié ya. Ahí dice, admisión del paciente. Profesora, ¿en dónde? Ah, ya la encontré. Ujú. Siento. Sí, sí, por favor, Soto, si es que de repente tus compañeros no lo ubican, vuélvelo a mandar a tu grupo para tus compañeros, ¿ya? Listo, muy bien. Listo, chicos, entonces nos estamos viendo. Cuídense. Los dejo para que desarrollen su examen.